Hi, everyone. Hola a todos, I hope y'all are doing good. espero estén bien. Thank y'all all for coming out today. Gracias por haber venido hoy. Before I begin, I'd just like to open in prayer. Antes de comenzar, me gustaría comenzar con una oración. Heavenly Father, we just thank you for this opportunity Bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad, to come together as a group of women que pueda venir como un grupo de mujeres and fellowship with one another. y compartir una a la otra. Lord, I pray that you will use me Te pido, Señor, que tú me uses to speak to each one of these women individually, para poder hablarle a cada mujer individualmente and that something will resonate with each one of them. y que algo pueda resonar en cada una de ellas. Let us walk away today Que podamos caminar hoy with more faith than when we came in. con más fe de la que vinimos hoy. And we thank you for this. Y te damos gracias hoy. In Jesus' name. En el nombre amen. de Jesús, amén. I would like to start off with a video. Me gustaría comenzar con un video. My message today is a continuation of equipping our faith, the theme. Mi mensaje de hoy es la continuación de equipándonos en la fe And I titled it A Mother's Perspective. y lo titulé como una perspectiva de una madre. Sam, if you will. Sam. For the open arms to fall into, for the when you don't know what to do, for the phone call saying don't forget I'm always in your corner, for the heart that makes a house a home, for the knowing that you're not alone, for the darling don't you dare give up, even when you wanna. Yeah, that's why God made mamas, for putting band-aids on a scraped up knee and wiping tears away, for picking up the pieces when that dream don't go your way, for always giving more than taking, always knowing what you need, and showing you the fighting's always best done on your knees, for the open arms to fall into. That is a video of my fierce Pierce. Ese es un video de mi hijo Pierce. And I wanted y'all to see how he came into this world. Y quería que ustedes pudieran ver cómo él llegó a este mundo. As I prayed about what to share today, Como ahora que está orando a lo que voy a compartir en esta mañana, I asked the Lord, what can I speak about that every woman can relate to? le dije al Señor que puedo hablar que toda mujer pueda relacionarse. Sam, I can hear her. Thank you. And the answer is my children. Y la respuesta fue mis hijos. Most women have children at some point in their lives. La mayoría de las mujeres tienen hijos a cierto punto de su vida. I did not have children until I was 36. Y yo no tuve hijos hasta que yo tuve 36 años. And when I did, my relationship with the Lord changed. Y cuando lo tuve, mi relación con el Señor cambió. For the first time, I truly understood God's love for us. Por primera vez yo entendí que era el verdadero amor de Dios para nosotros. Nothing can compare to God's love for us. Y nada se puede comparar al amor de Dios para nosotros. And nothing can compare of the love of a mother for her child. Y tampoco se puede comparar el amor que una madre le tiene por sus hijos. When you have a child, you immediately have unconditional love for them. Cuando tú tienes un hijo, inmediatamente tú tienes un amor incondicional para ese bebé. There's nothing that can ever take away that unconditional love. Y no hay nada que pueda quitarte ese amor incondicional. Your children can never do anything to remove that love, no matter how awful. Y tus hijos, no importa lo que ellos hagan, así sea lo más peor, nunca van a poder remover ese amor incondicional que tú les tienes. There's no circumstance that can take that love away. No hay circunstancia que pueda remover ese amor. It is the agape love that God has for us. Ese amor ágape que el Señor tiene para nosotros. It is the only love that is that way. Es el único amor que es de esa forma. We love our parents, Amamos a nuestros padres, our spouses, a nuestros esposos, and our friends. nuestros amigos. But if we're honest with ourselves, those all come with conditions. Pero si somos honestas, todo ese amor hacia estas personas viene con condiciones. But our love for our children has no conditions, no expectations. Pero el amor que nosotros le tenemos a nuestros hijos no tiene expectativas ni condiciones. It is unconditional, and it is the greatest
yet most painful love you can ever know. Es el amor más, The greatest. más grande que puedas tener, pero aún así también puede ser el amor más doloroso que también puedas tener. And that is how I began to understand God's heart and love for us. Y es como yo empecé a entender el corazón de Dios y el amor que Él tiene para nosotros. He loves us to a degree that is overwhelming. Nos ama a una medida que es abrumante Yet it causes him so much pain y también causa dolor as he sits back and watches what we go through. al vernos a nosotros pasar por las cosas o las circunstancias que estamos pasando And what we put him through as our father. y de lo que también lo ponemos a Él como nuestro Padre. This leads me into what I'm going to be speaking about Y today. esto me lleva a lo que voy a estarles hablando el día de hoy. And that is how God has equipped my faith through my children. Y es como el Señor me ha equipado mi fe a través de mis hijos. And specifically through my firstborn, Pierce. Y específicamente con mi primer hijo, Pierce. My pregnancy with Pierce was extremely difficult. Mi embarazo con Pierce fue demasiado difícil. I bled throughout my entire pregnancy. Prácticamente estuve sangrando todo mi embarazo. When I was 23 weeks pregnant, I hemorrhaged. Cuando tuve 23 semanas de embarazo, tuve una hemorragia I had to be care flighted to Presbyterian Dallas. y me tuvieron que llevar en helicóptero al hospital presbiteriano. And we didn't know if me or my baby would make it. Y no sabíamos si mi bebé y yo íbamos a sobrepasar esto. By the time I had gotten there, the bleeding had stopped and my precious Pierce was okay. Cuando llegamos finalmente al hospital, mi sangrado había parado y mi bebé también estaba bien. He even yawned in his ultrasound picture as if to say, "I'm fine, Mom. What are you Yeah. worried about?" Y él estaba bostezando en el ultrasonido, como diciéndome, mamá, estoy bien. At 25 weeks, I went back into labor and my water broke. A las 25 semanas que yo tenía, mi fuente de agua se rompió y entré en parto. Few hours later, they had to deliver him emergency C-section. Y alguno tiempo después tuvieron que hacerme una cesárea de inmediato. Immediately, the intuition of a mother was there. Y inmediatamente esa intuición de mamá estaba allí. I will refer to intuition several times through this story. Y voy a mencionar eso como esa intuición en todo lo que es mi relato que voy a estar dando. And the intuition is the Holy Spirit's leading. Y esa intuición es el Espíritu Santo que te está guiando. I had become a mother and everything in me was to fight for my child. Me había convertido ya en mamá y todo lo que me estaba definiendo era que yo tenía que pelear por mi hijo. The same way God fights for us. De la misma manera que Dios pelea por nosotros. There are many things that happened in our 83 days in the NICU. Hubo muchas cosas que sucedieron con nosotros en esos 83 días que estuvimos en cuidados intensivos. But I really want to share our cancer journey. Pero realmente me gustaría compartirles qué fue mi jornada o mi caminar durante el tiempo de cáncer. Because that is what God really used to equip my faith. Porque ese fue el tiempo que Dios realmente utilizó para equipar mi fe. What I will say about our NICU journey Pero lo que sí puedo decir acerca de mi experiencia durante los cuidados intensivos, is even though I was not able to be with Pierce all the time, que a pesar de que yo no podía estar todo el tiempo con mi hijo, even though he did not always see me next to him, y aunque él tampoco me miraba todo el tiempo con él al lado de él, I was always there, yo siempre estaba allí, always fighting, siempre estaba peleando, always doing everything I could to make sure he was safe and taken care of. siempre hacía todo lo que yo tenía que hacer para que me asegurara que él estuviera seguro. And this was the first time God revealed to me this is how he is with us. Y fue la primera vez que el Señor me reveló a mí de cómo Él realmente es con nosotros. Although we don't always see him, A pesar de que a lo mejor no siempre lo vemos always feel him, o que lo estemos sintiendo, always know he is there, pero tú tienes que saber que Él siempre está allí. he is. Él está allí. It doesn't mean we won't go through hard and difficult times. No quiere decir que no vamos a pasar por momentos difíciles It doesn't mean we are protected from the evil of this world. o que estemos protegidos del mal de este mundo. It just means he's with us. Lo que significa es que Él está con nosotros. But just as I could not take away what my baby was going through, Y de la misma manera que yo no podía quitarle de lo que mi hijo estaba pasando, I was there to comfort him, yo estaba ahí para consolarlo, to fight for him, para pelear por él,
and to do what only a mother could do, just as our Heavenly Father. y hacer lo que solamente una madre puede hacer y de la misma manera que nuestro Padre Celestial. During our NICU journey, I did not have time to be afraid. Durante nuestro tiempo en el cuidado intensivo, yo no tenía tiempo de tener miedo. Which was very odd for me because I've always been a fearful person. Y lo que es algo raro de mí porque yo siempre he sido una persona muy temerosa. I had to focus on Pierce and fight for him, and that took the fear away. Y yo tenía que enfocarme en pelear por mi hijo y eso removió ese temor que había en mi vida. At the time, I thought the NICU was the most difficult thing I could ever endure. Y en ese momento yo pensaba que esos cuidados intensivos era lo más difícil que yo podía soportar, But I was very wrong. pero estaba muy equivocada. Having a micro preemie, there are a lot of fears, Tener un bebé prematuro te trae muchos temores, a lot of unknowns, te trae muchos de qué pasaría o qué será, a lot of things the doctors can tell you will happen as your child grows and develops. muchas cosas que los doctores están diciéndote que podría suceder con tu hijo a la medida que él va creciendo. And when we left the NICU, that's when the fear began to creep in. Y cuando salimos finalmente de estos cuidados intensivos fue cuando ese temor realmente empezó a apoderarse de mí. I spent so much time worried, Pasé mucho tiempo preocupándome, worried about COVID as we came home during the pandemic, preocupándome de COVID porque entramos justamente cuando empezó la pandemia. worried about his development, Me estaba preocupando acerca de su desarrollo. worried if he would thrive, Pensaba que si él lo iba a superar. worried, worried, worried. Simplemente estaba preocupada, preocupada, preocupada. I focused so much on what I needed to do to get Pierce where he needed to be. Me enfoqué tanto en lo que tenía que hacer para llevar a Pierce a donde tenía que llegar, That I didn't get to enjoy him the way a mother should enjoy her new baby. que realmente no disfruté como una madre debería disfrutar a su nuevo bebé. The enemy had robbed me of having a baby and just watching them grow and develop naturally. Y el enemigo robó ese tiempo especial que era ver a mi bebé crecer naturalmente, To just watch him become the person he was going to be without the fear and possibilities. que pudiese crecer para ser el niño que tenía que ser con todas las posibilidades. And the what ifs. Pero entraron el temor y lo que va a pasar. I worried about everything you could possibly think of. Me preocupé de todo lo que ustedes pudiesen imaginarse, Being the mother to a micro preemie. de ser una madre de un bebé prematuro. But you know the one thing I didn't worry about? Pero ¿saben de la cosa que no me preocupaba? Cancer Cáncer. and all the things that came with it. Y de todas las cosas que eso trajo. On December 27, 2021, my life would change forever. En diciembre 27 de 2021 mi vida cambió para siempre. That day will be etched into my memory for the rest of my life. Ese recuerdo se va a quedar grabado en mi memoria todo el tiempo. As this was the day I heard the words, Porque esa fue la fecha que yo escuché estas palabras. your son has cancer. Tu hijo tiene cáncer. What? Y dije, ¿qué? No, No, this can't be. esto no puede ser. I've done everything to keep him healthy, Yo he hecho todo lo que está en mis manos para mantenerlo sano. everything to keep him safe. Todo para mantenerlo seguro. I have protected him from everything. Lo he protegido de todo. I have given him the best, Le he dado lo mejor, safest, lo más seguro, most organic foods out there. las cosas más orgánicas que se encuentran allá afuera. This just can't be. Esto no puede pasar. Those were the words that were running through my mind. Todas esas palabras estaban pasando sobre mi mente. As the doctors told me, my almost 2-year-old had liver cancer. El momento que ese doctor me estaba diciendo que mi niño que casi 2 años tenía cáncer, That they believed had spread to his lungs. que ellos creían que se había esparcido ya a sus pulmones. My little boy who was thriving, Mi niño estaba sobresaliendo, who I was finally beginning to get over all the fears I had for him in que, his life. que finalmente yo estaba sobrepasando todos esos temores que yo tenía sobre su vida. The child that I was now enjoying El niño que yo estaba ya finalmente disfrutando. as I was watching him overcome every obstacle Como yo estaba disfrutando, cómo él estaba sobrepasando cada obstáculo that prematurity had taken from him. que el haber nacido prematuro le había quitado. This was a far greater fear Pero eso fue un temor más allá de lo que yo pensaba, that I had never even thought of. que ni siquiera lo había pensado. One thing God has taught me and is still teaching me Una cosa que el Señor me enseñó y que aún me sigue enseñando, is that fear is a thief. que el temor es un ladrón. Fear will steal your joy. El temor va a robar tu gozo. Fear will make you worry about things that are not in your control.
El temor va a hacerte temeroso de cosas que no están sobre tu control. And fear is the opposite of faith, which is what this is about today. Y el temor es lo opuesto de la fe, de lo cual estamos hablando el día de hoy. This is about faith. Esto se trata de fe. The faith I had to have as I endured the most difficult, La fe que yo tenía que tener para poder sobrepasar lo más difícil, unimaginable journey I could have ever possibly imagined. esa jornada inimaginable que yo tenía que pasar. I didn't know at the time, Yo no sabía en ese momento, but God would use this journey to equip my faith in a way that most people will never experience. que el Señor iba a utilizar esta situación para equipar mi fe, para incrementarla. After I processed what was happening, which wasn't long, Y después de yo haber procesado lo que estaba sucediendo, lo cual no tomó mucho tiempo, I immediately went into the mode of protecting my child inmediatamente cambié mi modo de proteger a mi hijo and doing everything in my power to get him through this. y hacer todo lo que yo tenía que hacer para poder ayudarlo a sobrepasar esta situación. Most importantly, I had to have faith, Pero lo más importante, tenía que tener fe, a faith far greater than I'd ever known. una fe más grande de lo que yo me había imaginado. I had to believe God would direct us in every path of this journey. Tenía que asegurarme de saber que el Señor nos iba a guiar durante todo este proceso. I had to have an unwavering faith and stand beside every decision we made for Pierce. Tenía una fe grande en la cual yo me iba a poner al lado de mi hijo y tomar las decisiones que iban a hacer para mi hijo en esta jornada. Within 2 days, they had placed a port, En 2 días ellos le pudieron a poner un porte and done a biopsy and scans on the questionable area. y le hicieron una biopsia en donde estaba ese cáncer que se suponía que allí estaba. We were told our worst fears. Y nos dijeron las cosas que nuestros temores nos los dijeron lo más fuerte allí. Pierce had stage 4 hepatoblastoma cancer. Okay. So, Liver cancer. Pierce tiene la etapa número 4 de cáncer del hígado That had spread to his lungs. y que ha sido esparcido a sus pulmones. Immediately, we saw alternate options rather than chemotherapy. Inmediatamente vimos alternativas fuera de lo que era la quimioterapia, I had done everything for the last 2 years to keep toxic chemicals away from him. porque yo había hecho todo lo posible durante los últimos 2 años de mantener cualquier tipo de químicos fuera de su cuerpo de mi hijo. The thought of putting poison into his body was unimaginable. Y el simplemente hecho de poner algo que era tóxico en el cuerpo de mi bebé era algo inimaginable. We prayed, Oramos, begged, antes de ir a dormir and pleaded with God y le rogamos al Señor to eradicate the cancer que pudiese erradicar el cáncer without ever having to put him through chemotherapy. sin que él tuviese que llegar a tomar lo que era la quimioterapia. And unfortunately, Pero desafortunadamente, that just wasn't God's plan for my fierce Pierce. ese no eran los planes de Dios para mi hijo. This is the nickname we had given him in the NICU. Ese fue el sobrenombre que le pusimos a mi hijo. And little did we know how much meaning was behind that name. Y muy poquito sabíamos lo que traía ese nombre detrás de ese nombre. We spent 2 weeks while we waited on the doctors Pasamos 2 semanas mientras estábamos esperando en el doctor to come up with a protocol for Pierce, para llegar a un protocolo para mi hijo. doing everything we could to come up with a better treatment plan, Hicimos todo lo que teníamos que hacer para encontrar un mejor tratamiento para él. one that wouldn't involve chemo. Uno que no envolviera lo que era la quimioterapia. But on January 10th, 2022, Pero en enero 10, 2022, we would be admitted into Children's Hospital Dallas fuimos admitidos en el hospital de niños aquí de Dallas, into what would become the most horrific 2.5 months. en lo que fue los 2 meses más terribles de nuestra vida, Of my entire life, de toda mi vida. never leaving until March 17th of 2022. Nunca nos fuimos de ahí hasta marzo 17 del 2022. I had to have faith every minute of every day. Tenía que tener fe cada minuto de todos los días. Sometimes it was every second. Había veces que era cada segundo. I am no doctor, No tenía doctor. but I am a mother. No soy doctor, pero soy una madre. A mother who knows her child through and through.
Una madre que conoce de adentro hacia afuera a su hijo. the same as God knows each one of us. De la misma manera que Dios nos conoce a cada uno de nosotros. I watched over him 24 hours a day, just as our Father does us. Yo cuidé de mi hijo 24 horas, 7 días, de la misma manera que Dios cuida de nosotros. Never trusting anyone more than myself to do this job. No confiando en nadie más que en mí misma para hacer este trabajo. Little did I know that mother's intuition, Pero yo no sabía que esa instrucción de madre, the Holy Spirit, el Espíritu Santo, that faith that I had in God esa fe que yo tenía en Dios, would be one of the very things that would save my son's life on multiple occasions. fue una de las cosas que salvó la vida de mi hijo en múltiples ocasiones. And no amount of education, Y sin tener una educación grande, no doctor, no soy doctor, can ever replace that faith and that unconditional love. no educación o no doctor nunca va a sustituir esa fe. I want to make a side note here. Y quiero hacer una nota adicional. I've been a fighter all of my life. Yo he sido una guerrera toda mi vida. I've had to fight for most everything in my life. Yo he tenido que pelear casi por todo lo que tengo en mi vida. And I spent many years wondering, why me? Y pasé muchos años de mi vida preguntándome por qué yo, Why were things so hard for me? por qué las cosas son tan difíciles para mí, Why was I so stubborn and strong-willed? por qué fui tan, stubborn, Hard-headed. que hacía dolor de cabeza, o sea, que no escuchaba. Ya. I've Aferrada. spent many years wishing I could be more like my mom Y pasé muchos años deseando ser como mi mamá or my sister o mi hermana or anyone else around me. o alguien más que estuviera alrededor de mí. But what this journey taught me Pero lo que me enseñó esta jornada was that my life, era que mi vida, what I have been through, de lo que yo he pasado, how hard I have learned to fight over the years, lo difícil que yo he tenido que pasar para pelear durante todos estos años, how stubborn I am, qué tan terca he sido, would be detrimental to saving my son's life. era algo fundamental para yo poder salvar la vida de mi hijo. What was once something I despised and angry about Una cosa que yo me molestaba, me daba mucho coraje, is now what I consider to be one of my greatest gifts from God. era ser tan terca que ahora lo considero como uno de los regalos más grandes que Dios me dio. My stubbornness and my willing to fight. Mi terquedad y mi disposición para pelear. I was once told by a mentor Una vez me dijo un consejero that in 20 years she had never seen someone fight for their freedom like I had. que en los 20 años que él había estado conociéndolo, nunca había visto a alguien tan terco pelear por su vida. Had I not been through what I had been through in my life, Y de no haber sido de lo que yo pasé sobre mi vida, I would never have been able to, first off, nunca hubiese empezado endure what I was about to go through, y sobrepasar lo que tenía que pasar. and secondly, fight for my son the way I did. Y en segundo, pelear de la manera que yo peleé por mi hijo. Within 24 hours of being admitted, I knew something was wrong with Pierce. En esos 24 horas, dentro de esas 24 horas que ya habíamos sido admitidos en el hospital, yo sabía que había algo mal con mi hijo. Again, I'm not a doctor, Nuevamente, no soy doctor, but I knew something was wrong with my son. pero yo sabía que había algo malo con mi hijo. They did lab work every 4 hours on Pierce to check his levels. Y le hicieron análisis cada 24 horas para saber cómo iban sus niveles. I won't go into all the medical side of things. It's a lot and it's overwhelming. Y no voy a entrar en todos los detalles de lo médico porque es muy abrumante. Pierce had received labs an hour prior, Y Pierce había recibido unos laboratorios una hora antes to me realizing something was off with him. para yo darme cuenta que había algo mal con él. It would be 3 more hours before they would do labs again. Y iba a tomar 3 horas más para que lo volvieran a hacer otros nuevos laboratorios. It was around midnight when the day shift was gone, Y era ya aproximadamente la medianoche cuando ya había habido un cambio de turno. and the night shift with their less qualified residents were working. Y cuando hay el cambio de turno en la noche, están los nuevos estudiantes o practicantes que no tienen tanta experiencia. I want to add that Children's is a teaching hospital. Y quiero agregar algo. El hospital de Children's es un hospital donde les enseñan a los estudiantes que van a ser futuros doctores o enfermeros. What that means, ¿Qué es lo que quiere decir? medical students do their residency there. Que los estudiantes que están estudiando medicina hacen su residencia allí.
That means some of the people I was supposed to trust Quiere decir que algunas de las personas que yo tenía que confiar, for making life and death decisions for my son, que iban a tomar una decisión de vida o muerte para mi hijo, were students, eran estudiantes. and not even necessarily oncology students. Y no necesariamente estudiantes de oncología, They were medical students. sino simplemente estudiantes médicos. And oncology might not be the field that they were going into. Y quizás la rama de oncología no era lo que ellos estaban estudiando. The resident doctor asked me what I wanted him to do. Y un estudiante que estaba haciendo su residencia allí me preguntó, ¿qué es lo que tú quieres hacer? I told him, I don't know, you're the doctor, Y yo le dije, yo no sé, tú eres el doctor, but something's wrong with my son and you better fix it. pero algo está mal con mi hijo y más vale que lo arregles. He then stated that we would see what his 4 a.m. labs looked like. Y sí me dijo, bueno, vamos a esperar lo que van a dar los resultados del laboratorio que se van a hacer a las 4 de la mañana. This was unacceptable to me. Pero esto era inaceptable para mí. Thankfully, I trusted my intuition, Pero gracias a Dios confié en mi intuición, the Holy Spirit, el Espíritu Santo, and I trusted God's leading and demanded him to get the on-call doctor. y confié en el Señor que me estaba guiando y yo le demandé que le llamara al oncólogo I got on the phone with that doctor y me puso en el teléfono con el doctor and spoke to her. y yo le hablé And I want to say this. y quiero decir esto. Doctors have amazing hearts, Los doctores tienen un corazón increíble and they're there because they love our children and are passionate to help them. y están allí porque aman a nuestros hijos y están apasionados en su carrera. But no two cases are the same. Pero no hay dos casos iguales And you can't always depend on what you studied in medical books. y no siempre tienes que depender de lo que tú estudiaste en los libros de medicina. I unfortunately saw so many mothers being persuaded Y desafortunadamente o afortunadamente vi a muchas madres que habían sido persuadidas and forced to do things by these doctors who think they know best. y forzadas a hacer cosas por los doctores que ellos creían que era lo mejor para sus hijos. And in many cases they do. Y en muchos de los casos así lo es. But I always tell every parent I come in contact with, Pero yo siempre le digo a cada padre que yo vengo en contacto, trust that leading, confía en esa intuición, that intuition that the Holy Spirit gives you. esa intuición que el Espíritu Santo te está dando. And most importantly, trust God. Pero lo más importante, confía en Dios. Do not be back down. No te dejes hacer que te dé temor, que la gente te haga que tengas el temor. Or be persuaded to do or not to do O ser persuadida a hacer algo que tú no quieres hacer. what you would feel is right for your child. De lo que tú crees que es lo correcto para tu hijo. When I got on the phone with that oncologist, Cuando yo estuve con ese oncólogo, I expressed to them something was wrong and I wanted something done now. yo le expresé que había algo mal con mi hijo y que tenían que hacer algo para resolverlo. She decided to run labs. Y ella decidió que iban a poder hacer otros nuevos laboratorios When they returned about 30 minutes later, y los regresaron, dieron los resultados 30 minutos después. Pierce's hemoglobin had dropped to 3.4. Su hemoglobina de mi hijo había bajado a 3.4. What that means is his blood count, which should be between 12 and 14, was only 3.4. Lo que quiere decir que la cuenta de sus glóbulos rojos debería de tener entre 12 a 14, el de él estaba en 3.4. Pierce was bleeding out. Pierce estaba desangrando. Pierce's tumor in his liver was bleeding, El tumor que Pierce tenía en su hígado se estaba desangrando and my son was dying. y mi hijo se estaba muriendo. Pierce was rushed into surgery at 4 a.m. Y Pierce lo llevaron de emergencia al cuarto de operación to stop the bleeding. para parar ese sangrado. It was a very serious and emergency situation, Ese fue una verdadera emergencia. and the doctors didn't know if he'd make it out alive. Y el doctor me dijo que no sabía si él iba a regresar con vida, They didn't have a whole lot of hope. porque no tenían mucha esperanza. As I laid on that hospital bed with my baby, Y mientras yo estaba allí en esa cama de hospital con mi bebé, not knowing if I would see him alive again, sin saber si yo volvería a ver a mi hijo con vida, I played the song I Am Not Alone by Carrie Job. yo toqué este canto que no estoy sola. I whispered to Pierce, don't you quit. Y yo le susurraba a mi hijo, no te des por vencido.
This is what I would say to Pierce in the NICU. Eso es lo que yo le decía a mi hijo mientras él estuvo en el cuidado intensivo. I would whisper to him, don't quit. Y yo le decía, no te des por vencido. We don't quit in this family. Porque nosotros no nos damos por vencido en esta familia. Every doctor and nurse sat in silence and waited. Y todos los doctores y enfermeros se quedaron ahí en silencio. They waited for the song to play until the very end. Y esperaron hasta que ese canto terminó. Before they took my baby Antes de que se llevaran a mi bebé into what would be a 10-hour surgery. a lo que fue una operación de más de 10 horas. You see, when God is present, no man can stop that. Y si ven, cuando Dios está presente, no importa qué hombre esté allí, no puede parar eso. Whether people around believe or not. Sin importar si la gente está creyendo o no. When you are in God's presence, everything must stop. Porque cuando tú estás en la presencia de Dios, todo lo que está alrededor tiene que parar. And I believe with all my heart that's what took place that night. Y yo creo con todo mi corazón que eso fue lo que sucedió esa noche. As I watched them rush my baby off for surgery, Mientras yo observaba cómo se llevaban a mi hijo para la operación, it was then that I had a very real conversation with the Lord. fue ahí cuando yo realmente tuve una conversación real con el Señor. You see, many people get angry and bitter at God. Si ven, muchas personas pasan situaciones y se molestan y se enojan con el Señor When these things happen, cuando estas cosas pasan. but by God's grace, Pero por la gracia de Dios, that was never even a thought that I had. ese pensamiento nunca pasó por mí. I was too afraid to be angry at God. Tenía mucho temor de yo molestarme con Dios. I knew He was all we had and the only thing that was going to get us through this. Yo sabía que Él era todo lo que teníamos y era el único que podía ayudarnos a sobrepasar esto. I pleaded with God not to take my baby from me. Y yo le rogué a Dios que no se llevara a mi hijo. I knew Pierce belonged to God. Yo sabía que Pierce le pertenece a Él. I knew He had given him to me for just a time. Y yo sabía que el Señor me lo dio solamente por un periodo de tiempo. But I begged God to let me keep him. Pero yo le rogué a Dios que me dejara mantenerlo. I remember this day like it was yesterday. Y yo recuerdo esto como si fuera I remember ayer. every moment about it. Yo recuerdo cada momento de ese momento. Even though I pleaded with God to let me keep him, Y a pesar de que yo le rogué a Dios que me dejara quedarme con mi hijo, I told him that no matter what, yo le dije, sin importar qué, I would still serve him. yo todavía te voy a servir. I told him that even if he took my baby home, Y aún si tú te decides llevar a mi hijo a casa, I would not grow angry no me voy a enojar and I would still serve him. y aún te voy a servir. And that is one of the many times in this journey that my faith increased. Y esa fue una de las primeras y de muchas veces que mi fe incrementó. God does not promise us that life is going to be easy. Dios no nos promete que vamos a tener una vida fácil. In fact, He tells us the opposite. En sí, el Señor nos dice lo opuesto. I knew that if God could send His only Son Yo sabía que si el Señor pudo enviar a su único hijo to die the most agonizing death known to man, para morir en una muerte tan agonizante que podemos conocer en todo el mundo, just for a chance that you and me could have eternal salvation, solo por la oportunidad de que tú y yo tuviésemos salvación, that I could trust God to do what He saw fit with my son, yo sabía que yo podía confiar en el Señor, que Él podía sacar a mi hijo, my firstborn son, a mi primer hijo, even if it wasn't what I wanted. a pesar de que quizás no era lo que yo había deseado. I knew as hard as it was for me to wrap my head around, Yo sabía que a pesar de que era tan difícil de poder poner algo alrededor de mi cabeza, that God loved Pierce far greater than I do. que yo sabía que Dios amaba mucho más a Pierce de lo que yo pudiese amar a mi hijo. And I had to trust Him with an unwavering faith. Y yo tenía que confiar al Señor con una fe más allá de la mía. This would be the first of many times I would have to trust God during this journey. Y esa fue una de las primeras veces que yo tenía que confiar al Señor en muchas cosas de mi jornada, en this- ese caminar. But this was a key moment in preparing me for what I would endure the next several months. Pero este fue un tiempo clave para el proceso que yo iba a continuar. After 10 hours, my baby came out of that surgery. Después de 10 horas, mi hijo regresó de esa cirugía He defied all the odds against him, just as he'd done so many times in the y NICU. él sobrepasó todas las cosas que los doctores habían pensado. They had placed a drain inside of him. Le habían colocado un drenaje dentro de él
It had a tube that came out of his side, Era un tubo que salía del costado de él and this is where the fluid would collect that had to be drained. y ese era el que colectaba todo ese líquido que tenía que sacar. When I look back at our journey, I'm in awe of God. Y cuando yo recuerdo toda nuestra jornada, yo me asombro del Señor. I'm in awe of how he led me. Estoy asombrada cómo el Señor me guió, He guided me. cómo Él me estaba guiando. He taught me things that only he could teach me. Me enseñó cosas que solamente Él podía enseñarme. I'm not a doctor, Porque yo no soy una doctora, but God gave me wisdom beyond my understanding. pero el Señor me dio sabiduría más allá de mi entendimiento. I watched that drain closely, Y yo observaba ese tubo de drenaje de que salía líquido. and I got an education in oncology without ever stepping foot in medical school. Y yo pude aprender y tener conocimiento acerca de oncología sin ni siquiera poner un pie en una escuela de oncología. By the end of our journey, I had nurses asking me to help them do things for Pierce. Cuando yo terminé en nuestra jornada, había enfermeras que venían y me preguntaban cosas que teníamos que hacer con mi hijo. The doctors and nurses that once questioned me about everything, Los doctores y las enfermeras que antes me cuestionaban de todo, now have a respect for me that I can't explain. ahora tenían un respeto hacia mí que no podría ni siquiera explicarlo. And today they never doubt my decisions for my son. Y hasta el día de hoy ellos no dudan o no ponen en cuestionamiento las decisiones acerca de mi hijo. But it didn't start that way. I had to fight Pero no empezó de esa manera. Yo tuve que pelear with every ounce of my being and with an unwavering faith. con cada onza de mi vida y con una fe inquebrantable. As I watched the strain on day 4, I noticed it looked much more red and bloodier than it had. Al cuarto día, mientras yo estaba observando ese tubito, yo observé que era un color más rojizo de lo normal. I demanded them to draw labs, and when they did, Pierce's hemoglobin was at an 8. Y cuando lo vi, yo les demandé que corrieran nuevamente otros laboratorios para chequear su sangre y su sangre ya había subido a 8. It was a far way off from the deadly 3.4 it had been. Era un poco más diferente de lo que estaba al principio, que era de 3.4, But it was evident he was losing blood again. pero era algo evidente que nuevamente él estaba perdiendo sangre. And sure enough, he was bleeding from his tumor again. Y efectivamente, él volvió a estar sangrando de su tumor. Only 4 days after he was rushed into an emergency life-saving surgery, Estamos hablando de 4 días después de que él fue operado. he would have to endure this surgery all over again. Él tenía que volver a pasar nuevamente por la misma cirugía. Again, I had to rely on my faith. Y nuevamente yo tuve que poner mi fe. I had to trust God to bring him out on the other side once again. Tuve que confiar en el Señor que nuevamente Él lo iba a traer. And after another 8-hour surgery, Y después de otras 8 horas de cirugía, they wheeled my baby out to me, having yet again defied all the odds. Él nuevamente, mi hijo regresaba sobrepasando cada cosa que los doctores habían dicho. This would also be the first day he would undergo his first chemotherapy treatment. Y esa fue la primera vez también que mi hijo pasó sobre su primera quimioterapia. As much as I hated putting poison in my son's body, A pesar de que yo odiara el pensar poner veneno adentro del cuerpo de mi hijo, that has so many side effects, porque tiene muchas consecuencias, we knew this was the path God was leading us down. yo sabía que ese era el camino que el Señor nos estaba And guiando. we knew we had to trust him. Y yo sabía que tenía que confiar en Él. As I said before, I had to trust God every minute of every day of this journey. Y como les dijo al principio, yo tenía que confiar en cada minuto de mi vida sobre este caminar. As we were constantly faced with making life and death decisions for my son Pierce. Porque constantemente nos encontrábamos en tomando decisiones de vida o muerte para mi hijo. And some that could have lifelong side effects. Y algunas de ellas tenían consecuencias de por vida. As I watched them put that poison in my son's body for the first time, Mientras yo observaba que estaban poniendo esa quimioterapia en el cuerpo de mi hijo, I prayed 3 things. yo oré por 3 cosas. God, please let this do its job and kill the cancer. Yo le pedí, Señor, que esto que le están poniendo entre en el cuerpo de mi hijo, pero haga el trabajo que tiene que hacer y mate todo el cáncer. Please let it only kill the cancer and have no lasting side effects. Que por favor, Señor, solo elimine el cáncer y que no lastime nada y que no tenga consecuencias a largo plazo.
And please, God, give me and my baby the strength we need to fight this and win. Y tercero es que nos diera la fuerza a mí y a mi bebé para poder sobrepasar toda esta jornada. From the time Pierce was admitted into Children's, Desde la primera vez que mi hijo fue admitido al hospital de Children's, it was one problem after another. era un problema sobre otro problema. We were told chemotherapy would be the hard part of our journey. Y nos dijeron que la quimioterapia era lo más difícil de nuestra jornada. But honestly, chemo was the easy part. Pero honestamente la quimioterapia fue lo más fácil. Sure, it was hard watching my son not eat Claro, fue difícil observar a mi hijo que no comía and have a tube placed down him to get nutrition. y verlo, observar que le pusieron un tubo para que pudiese tener esa nutrición. Watching him throw up nonstop and holding the bag under his mouth as he did this. Observar todo el tiempo, ver cómo él vomitaba y poner esa bolsa para que él vomitara todo el tiempo. Watching him not have the energy to do anything more than watch TV. Ver que no tenía ni la fuerza solamente para estar viendo la televisión. You would think that would be the hard part, Tú pensarías que eso es lo más difícil, the unbearable part. lo más que no puedes soportar. But the hard part was the fight I had to fight for my son. Pero lo más difícil fue la pelea que tuve que pelear por mi hijo. Fighting with the doctors to look at my child as their own. Pelear para que los doctores observaran a mi hijo como si fuera su propio hijo And not as some bed number. y no como un número de una cama. Pierce had several complications through our journey. Pierce tuvo demasiadas complicaciones durante su jornada de cáncer. He is considered an anomaly in the medical field. Anomaly? ¿Anormal? Él es considerado algo anormal en ese cuidado intensivo que estaba. And this was not a good anomaly. Y esto no era algo normal, algo abnormal que no era normal. But he was also a medical anomaly that came out on the other side. Pero también fue algo anormal de lo que era lo médico, When no one in that hospital expected him to. cuando nadie en ese hospital podía ver lo que él estaba haciendo. You see, I had to have faith when no one else did. Si ven, yo tuve que tener fe cuando nadie la tenía. Not even the medical professionals that were working on my son. Ni siquiera los médicos que estaban trabajando con mi hijo. They were going through the motions, Ellos iban por sus emociones. doing what they were taught, Ellos iban haciendo lo que ellos les habían enseñado a hacer. and I had to stand up to them. Y yo tenía que pararme con ellos. I had to make them see Pierce for who he was. Yo tenía que pararme y hacerlos ver, que vieran a mi hijo por quien él era And not what they were seeing. y no por lo que ellos estaban viendo. I even had to go to the extent of firing his first doctor. Y tuve que ir al extremo de aún poder correr o dejar que ya no tuviera los servicios su primer médico. And demanding that he not be seen by any residents. Y demandar que no viera ningún residente que estuviera atendiendo a mi hijo. Only well-trained doctors and staff. Solamente quería que hubiera doctores preparados y enfermeras preparadas. 5 times I had to call what is called a MET. 5 veces tuve que llamar algo lo que le llaman MET. This is something that usually only doctors and nurses call. Esto es algo que solamente las enfermeras y los doctores llaman. Most parents don't even know about this, Y muchos de los padres ni siquiera conocen este término. but one nurse explained it to me Pero una enfermera me explicó qué significaba. because she had seen what we had gone through with Pierce. Porque ella observó y vio lo que yo había pasado ya con Pierce. She said anyone can call a MET and they have to comply. Y ella me dijo, cualquiera puede usar este protocolo que se llama MED y ellos tienen que hacerlo. This is when the ICU comes down to your floor and assesses your child. Este es cuando en los cuidados intensivos viene a tu piso y cuida a tu hijo. They assess them to see if they need to be placed in the ICU. Y ellos observan si tu hijo realmente tiene que ser colocado en los cuidados intensivos. And all 5 times I did this, Y las 5 veces que yo hice esto, Pierce was placed in the ICU. a Pierce lo pusieron en esos cuidados intensivos. I thank God for this nurse who shared this info with me Y yo le doy gracias a Dios por esta enfermera que compartió esta información conmigo. because it took hours of fighting with the residents and doctors away. Porque tomó horas y horas peleando con los residentes de este hospital. Hours that could not be wasted as my son was dying in these moments. Horas que yo no podía estar desperdiciando porque mi hijo se estaba muriendo.
I had to have faith that even though I knew nothing about cancer, Y yo tenía que tener fe porque a pesar de que yo no conocía nada de lo que era el cáncer chemo, o quimioterapia and oncology, o oncología, God was going to direct me in every step we made for Pierce. Dios iba a dirigirme en cada paso que yo tenía que tomar para Pierce. And He did just that. Y Él lo hizo. Even though I was up against the medical field, A pesar que yo no tenía conocimiento del ámbito médico, which can be very intimidating. porque puede ser algo muy intimidante, Throughout our journey, He placed people in our past to help us. pero durante nuestra jornada el Señor colocó personas para ayudarnos. I had to fight against fear constantly. Yo tuve que pelear constantemente en contra del temor. I had medical professionals telling me what was best for my son and try to invoke fear. Tenía profesionales médicos que venían y me decían lo que tenía que hacer y colocaban temor en mi vida. Fear that if I didn't do exactly what they said, my son would die. Me colocaban temor de que si yo no hacía lo que ellos estaban queriendo hacer, mi hijo iba a morir. I had to constantly battle the fear that we were going to trust in the Lord's leading and not man's. Pero yo tenía que constantemente pelear con tener esa fe de que yo iba a confiar en el Señor, que Él nos iba a guiar. I had to accept that no matter what, Y yo tenía que tener fe y aceptar que no importando qué, once we had peace about the decisions we made for Pierce, que una vez que tuviésemos esa paz de las decisiones que teníamos para Pierce, we had to trust in the outcome no matter what the medical staff was telling us. teníamos que confiar en el Señor sin importar las consecuencias que iban a venir. The first 6 weeks in Children's were the most horrific, Las primeras 6 semanas en el hospital de Children's fueron las semanas más terribles, faith testing I have ever known. donde mi fe fue probada como nunca lo había imaginado. I was also pregnant, Pero también me encontraba embarazada and I was fighting for Pierce y estaba peleando por Pierce. and literally did not sleep for 6 weeks. Y realmente ni siquiera dormí por esas 6 semanas. And as much faith as I had to have Y por más fe que yo tenía, that God was leading us and making all the right decisions for Pierce, que el Señor nos estaba guiando en tomar las decisiones correctas para Pierce, I also had to trust God with my unborn child. también tenía que confiar en el Señor sobre mi hijo que aún no había nacido. You see, I was considered a high-risk pregnancy Si bien a mí me habían considerado que era un embarazo de alto riesgo, due to Pierce being born so early. debido a que Pierce había nacido prematuro. When I found out I was pregnant, the first thing the doctor said to me Cuando yo me enteré de que estaba embarazada, la primera cosa que el doctor me dijo, was alleviate as much stress in your life as you possibly can. me dijo, trata de tener lo menos estrés posible. 1 month after I found out I was pregnant, Un mes después de que yo me enteré que estaba embarazada, was when I got Pierce's diagnosis. fue cuando yo tuve el diagnóstico de Pierce. I didn't have time to worry about Yo no tenía tiempo para preocuparme or focus on o enfocarme my sweet little Wyatt. de mi bebé Wyatt. So I prayed Así que yo oré and I asked the Lord, please take care of Wyatt y yo le dije, Señor, por favor, cuida de Wyatt so that I could take care of Pierce. para que yo pueda cuidar de Pierce. And I had to have faith Y yo tenía que tener fe that he would, de que Él lo iba a hacer. because I was enduring the hardest, Porque yo estaba sobrepasando lo más difícil, most stressful, lo más estresante, sleepless time donde no dormía, I had ever faced in my life. la situación más difícil de mi vida. And I was doing it pregnant. Y lo estaba haciendo mientras estaba embarazada. God is faithful, Porque Dios es fiel. which is why we have to have faith. Y es por eso que tenemos que tener fe. We have to trust that we can only do our part Tenemos que confiar de que solamente tenemos que hacer nuestra parte. and trust God will do the rest. Y confiar que el Señor va a hacer el resto. It's the only way I've been able to survive Es la única forma que yo he podido sobrevivir. and maintain my relationship with the Lord since the day Pierce was born. Y mantener mi relación con el Señor desde el momento que Pierce nació. During those 2.5 months we were at the hospital, Durante estos 2 meses y medio que estuvimos en el hospital, anything that could go wrong did. todo lo que podía pasar mal sucedió. Pierce's port was in the wrong place. El porte que le pusieron a Pierce estaba en el lugar equivocado. They could never get his counts. Nunca podían encontrar sus cuentas. I had to fight for them to figure it out.
tenía que pelear para que ellos se dieran cuenta de eso, So much to the point I had to kick everyone out of the ICU. hasta el punto que yo tuve que correr a todo mundo de ahí de cuidados intensivos. I had to tell them not to touch him again Tuve que decirle que no lo volvieran a tocar because he looked like a pincushion. porque él parecía algo que nada más lo estaban picoteando por todos lados. I almost had him transferred to another hospital. Casi lo transfiero a otro hospital. This is when I demanded the ICU doctors come. Fue cuando yo demandé que vinieran los cuidados intensivos a ver a mi hijo. I pointed to my baby Pierce laying in that bed, Y yo apunté a mi hijo que estaba ahí acostado en esa cama, lifeless, sin vida, helpless, sin esperanza, his tiny body in that big hospital bed. en ese cuerpecito tan pequeño en esa cama grande de hospital. And I yelled at them, Y yo les grité, "Look at him." mírenlo, I said, "Look at this baby. He has a name. miren a este bebé, ese tiene un nombre. His name is Pierce. Su nombre es Pierce. And I want to know, Y yo quiero saber, is he being treated the way you would want your child to be treated?" ¿está siendo tratado de la manera que les gustaría que su hijo fuera tratado? And there was one doctor who was honest. Y fue un doctor que fue honesto She said, "No." y dijo no. I said, "Then you fix that." Entonces yo le dije a ese doctor, entonces arréglalo. I then fired our oncology doctor, Yo había corrido a su oncólogo and I told them, "You bring me the best doctor you have for my Pierce." y yo le dije a este doctor, por favor, tráeme al mejor oncólogo que And conoces. this is when things began to change. Y fue ahí cuando las cosas comenzaron a cambiar. The next day, I met with our doctor, who we have now, Al día siguiente me encontré con el doctor, el cual tenemos aún, and we began to develop a relationship. y empezamos a comenzar una relación allí. He quickly understood what kind of mother I was, Inmediatamente él entendió qué tipo de madre yo era and he promised me two things: y me prometió dos cosas. that he would never ask Pierce to do anything he wouldn't ask his own children to do, Que él nunca le iba a pedir a Pierce hacer algo que él nunca le iba a pedir a sus hijos hacer. and that he would always be honest with me. Y que él siempre iba a ser honesto conmigo. And that is a doctor I can respect. Y ese era el tipo de doctor que yo podía respetar. He then let me know Pierce's prognosis wasn't good, Y él después me dijo que sus pronósticos de Pierce no eran muy buenos and it didn't look good for Pierce y que no se miraban muy bien para Pierce. because 6 weeks in, Porque 6 semanas ya dentro del hospital, Pierce looked awful. Pierce se miraba muy mal. He was malnourished and only weighed 16 pounds. Él estaba malnutrido y solamente tenía 16 libras. He couldn't even sit up. Ni siquiera se podía sentar. He had a drain down his nose. Tenía un drenaje de su nariz. They had to discard the bile and waste because he couldn't process it Y himself. tenía que colocarle ahí su comida porque ni siquiera la podía procesar. I then looked at that doctor. Y después yo observé a este doctor I said, "You don't know my Pierce, y yo le dije, tú no conoces a mi Pierce and you don't know my God." y tú no conoces a mi Dios. And although he didn't realize it at the time, Y a pesar que él no se dio cuenta de eso en ese momento, he now knows what a special little boy Pierce is. hoy en día él sabe que tan especial es Pierce. He will not call him a miracle, Él no lo llama un milagro, but he will say, pero él sí lo que sí dice, "I've seen with Pierce what I haven't seen in 24 years of practice." he visto en Pierce lo que yo no había visto en 24 años de experiencia. We had to come up with an altered protocol for Pierce. Y tuvimos que hacer un protocolo alternativo This is what I'd been fighting for. y esto es de lo que yo había estado peleando. This is what I so desperately had prayed for and cried out. Esto fue algo que desesperadamente yo había orado. I cried out to the point where I felt like Jesus in the Garden of Gethsemane when he sweated blood. Y yo lloré tanto que me puedo imaginar como cuando Jesús oró en el jardín de Getsemaní, que él estaba hasta sangrando. There was a time I felt my tears could have been blood for the agony I was enduring. Había tiempos de que yo podría sentir que mis lágrimas eran sangre por la agonía que yo estaba pasando. This helped me to understand God in a way that I don't think many people have the opportunity to. Y este fue un tiempo que me dio la oportunidad de entender a Dios de una manera que muchos de nosotros no llegamos a entender. I would never want anyone to go through what me or my son has. Yo no quiero que nadie de ustedes pase o alguien pase de lo que yo pasé con mi hijo. And I wish we wouldn't have had to go through this. And if I could, I'd change it. Y desearía que ni yo ni mi hijo hubiésemos pasado por esto. Y si yo lo pudiese cambiar, yo lo cambiaría.
But what it did pero lo que hizo gave me a relationship with God me dio una relación con Dios that is so deep que es tan profunda and rich, y gran y rica and not one that I believe many people have the opportunity to experience. Que no muchas personas tienen la oportunidad de experimentarlo. The fear that I have battled for as long as I can remember El temor que yo he peleado desde que yo recuerdo has been replaced by this enormous faith in God. ha sido reemplazado por esta grande fe que yo tengo por Dios. Do I still worry? ¿Todavía me preocupo? Of course, Claro, but it doesn't consume me. pero ya no me consume, It doesn't take my joy from me. ya no quita mi gozo. If I have learned anything, I have learned. Pero si algo yo he aprendido We don't know what tomorrow holds. es que no sabemos lo que nos espera mañana. We don't know if we or our children will be here. No sabemos si nosotros o nuestros hijos van a estar aquí. If you would have told me Christmas Day in 2021 Si tú me hubieses dicho que en la Navidad del 2021, that 2 days later my son would be diagnosed with cancer, que 2 días después de ese evento mi hijo iba a ser diagnosticado con cáncer, I would tell you you're crazy. te hubiera dicho estás loco. I would tell you that what I was going to endure would kill me. Y yo te hubiese dicho que el pasar esa cosa me hubiera matado, I couldn't do it. porque no lo hubiese podido. You see, I'm a person that plans everything. Si ves, yo soy una persona que planea todo. I love schedules, Me encanta tener un calendario, organization, organizar, consistency. consistencia. I want to have my life planned out. Me gusta tener mi vida planificada. God has shown me that He doesn't show us our future for a reason. Y el Señor me mostró que el Señor no nos muestra nuestro futuro por una razón. If we did, we couldn't handle it. Porque si lo pudiese, no lo pudiéramos soportar. We would make different choices if we knew what was in store. Tomaríamos diferentes decisiones porque no lo pudiésemos soportar lo que viene. If I'm honest with you, Y si soy honesta con ustedes, if God would have told me si Dios me hubiese dicho that Pierce would be born at 25 weeks, que Pierce hubiese nacido a los 25 semanas, he would be developmentally delayed, que iba a ser desarrollado tardío, he would be born during a time when the world was going crazy, que iba a nacer durante el tiempo de que el mundo se iba a volver loco, he would get cancer, que iba a tener cáncer, he would lose his hearing, que iba a perder su audición, he could suffer horrible side effects from chemotherapy. que iba a tener horribles consecuencias debido a la quimioterapia. I can't say that I would have chosen this life. Yo podría decir que no hubiese escogido esta vida. I may have chosen to not have children Hubiera escogido no tener ni siquiera hijos. if I had known the hardships I would endure. Si hubiese sabido las dificultades que iba a soportar. That is God's protection and love for us. Pero esa es la protección de Dios y el amor de Dios para nosotros. I have learned knowing the future is not for us. Y he aprendido que el conocer nuestro futuro no es para nosotros. We are not supposed to be all knowing. Porque nosotros no tenemos tener el conocimiento de todo. We are to trust in our Father that loves us, Pero sino que tenemos que confiar en nuestro Padre que nos ama, that has created us, que nos ha creado, that knows what trials we can withstand. que Él conoce las dificultades que podemos soportar. I would not choose this life if I had known what it was going to entail. Y yo no hubiera escogido esta vida si hubiese sabido las dificultades que tenía que enfrentar. But I would not trade this life for anything. Pero yo no cambiaría esta vida por nada. I would not choose any other child over my Pierce. Yo no escogería otro hijo sobre mi hijo Pierce. He was given to me and all that comes with it. Él me fue dado a mí y con todo lo que él conlleva. And I feel honored that God chose me to be his mother. Y me siento honrada de que Dios me haya escogido para yo ser su madre. I continue to equip my faith every day. Yo continúo equipando mi fe. I choose to trust in the Lord that cancer will never return. Yo decido confiar en Dios que el cáncer no va a regresar. I choose to believe my son will speak. Yo confío en el Señor que mi hijo va a hablar. I choose to believe that God will restore his hearing that chemotherapy took from him. Yo decido escoger que mi hijo va a recuperar la audición de lo que el cáncer le ha estado robando. I choose to believe that no secondary cancer will develop. Y yo decido confiar en el Señor que no va a desarrollarse un segundo cáncer. I choose to believe my son will be able to have children one day, even though they say the chances are slim.
Y yo decido confiar en el Señor que mi hijo un día va a poder ser padre a pesar de las cosas que dijeron que él no va a poder, que las chances de que él pueda ser padre son muy bajas. I choose to believe that no matter what tomorrow holds, my faith will sustain me. Y yo decido que no importando lo que me prepara el futuro, yo decido confiar en mi fe, que mi fe me va a sostener. I held on to my faith through the most horrific challenge I have ever faced. Yo me sostuve de mi fe para pasar todas las dificultades que tuve que enfrentar. I would love to say Y me encantaría decir that this will by far que esto ha sido the hardest thing I ever endure. lo más difícil que he soportado. But I don't know that. Pero en realidad eso no lo sé. I don't know what the future has in store. Porque no sé lo que el futuro me depara. And I understand why I don't. Y ahora entiendo por qué no lo conozco. If I knew, I might alter it. Porque si yo conociera el futuro, quizás lo alteraría. What I do know is you have to work at faith. Pero lo que sí sé es que tú tienes que trabajar en tu fe. Faith is an action. Porque fe es una acción. If you don't equip yourself in your faith, you will fall away from the Lord. Porque si tú no equipas tu fe en el Señor, tú te vas a separar de Él. And when times get hard, you will grow angry and bitter. Y cuando los tiempos se ponen difíciles, entonces va a entrar amargura y enojo en ti. Bad times do one of two things. Los tiempos difíciles hacen dos cosas. They make you cling to God Te hacen que tú te acerques más a Dios or turn away from God. o que te alejes de Él. This journey showed me I'm stronger than I realized. Y esta jornada me enseñó algo, que yo soy más fuerte de lo que yo pensaba. Showed me I had far more faith than I knew I had. Me enseñó que yo tengo más fe de lo que yo me imaginaba. It has taught me how to cling to that faith and have hope and joy and live for today. Y me enseñó a que puedo agarrarme de esa fe y poder tener ese gozo. The days are hard. Los días son difíciles. There are still a lot of things to overcome with my peers. Hay muchas cosas que aún tengo que sobrepasar con mi hijo. But those are not the things that consume me anymore. Pero esas cosas ya no me consumen. I am consumed in joy. Ahora estoy consumida en el gozo. The joy I have raising my two boys. El gozo que me tiene poder hacer crecer a mis dos hijos. I thank God I have temper tantrums on the daily. Yo creo que el Señor tiene berrinches todos los días. Because that could have been taken away from me. Porque eso quizás eso tuvieron que quitarse de mí. I ask God daily to give me strength, Todos los días yo le digo al Señor, dame fuerzas, faith, dame fe and endurance y para poder sobrepasar, to overcome the hardships we have endured. para poder sobrepasar todas las cosas que tengo que pasar. God was faithful through our journey, Y Dios fue fiel durante nuestra jornada. and He continues to be faithful in our journey Y now. Él continúa siendo fiel. And towards the end of the chemo journey, Y al final de nuestra jornada de lo que era la quimioterapia, He blessed me Él me bendijo with a beautiful con un hermoso 39-week, 39 semanas 9 pound, de 9 libras 11 ounce 11 onzas, baby boy un bebé varón who was perfect. que era perfecto. He protected my quiet little Wyatt Él protegió a mi silencioso Wyatt through the entire journey. durante toda esta jornada. I have gotten to experience things with Wyatt He llegado a experimentar cosas con Wyatt that I never had the opportunity to experience with Pierce. que nunca tuve la oportunidad de experimentar con Pierce, My fierce Pierce, con mi valiente Pierce. he is a strong-willed, Él es un niño que tiene una voluntad muy fuerte, stubborn, muy terco, relentless little boy, pero es un niño fuerte. and he gives me a run for my money. Y él se lleva mi dinero, But I wouldn't have it any other way, pero no lo tuviese de ninguna otra forma, because that's why my baby's alive today. porque de esa forma es que mi hijo está vivo. I pray that God helps me
Yo oro que el Señor me ayude to raise my children para yo hacer crear a mis hijos to grow up into the men He has called them to be. a que lleguen a ser los hombres que Dios ha decidido que ellos sean. I do not want to snuff out that strong will in Pierce. Yo no quiero quitar esa voluntad fuerte que tiene mi hijo, I want to teach him to use it. pero yo quiero enseñarle a él que utilice esa voluntad, Use it in the way God intended him to use it. que la use en la manera que Dios ha decidido usarla, God is equipping my faith daily in raising my boys. porque Dios está equipando mi fe para yo criar a mis hijos. On September 30th, 2022, En septiembre 30, 2022, I heard the best words ever. escuché las palabras más bellas que nunca. Pierce is NED, no evidence of disease. Pierce está en NED, que es no hay evidencia de esta enfermedad. He is cancer free. Él está libre de cáncer. I will never forget the next words out of the doctor's mouth. Y nunca voy a olvidar las siguientes palabras que salieron de la boca del doctor. She looked at me and she said, "It's because of you." Y me dijo y me miró, es por causa de ti. She said, "You did this." Tú hiciste esto. And in that moment, Y en ese momento, all the pain, todo el dolor, the relentless fighting I did, todo lo que yo había pasado and the moments I felt I was taking on the entire medical field were all worth it. y todas las peleas que yo había tenido con el departamento médico había valido la pena. I knew that I had a big part to play in why Pierce was alive. Yo sabía que yo tuve una gran parte de por qué Pierce seguía con vida, But it was because of God in me. pero era a causa de Dios que estaba en mí. And now the medical team knew it too. Y ahora el equipo médico también lo sabía. And hopefully I had a small part to play. Con esperanza pienso que yo tuve un pequeño rol In changing some of the ways they do things for those babies. en que ellos pudiesen cambiar de la manera que ellos tratan a otros bebés. Maybe I helped another mom stand up and fight for her baby. Quizás yo ayudé a otra madre a que pudiese pararse y pelear por sus hijos. I could not have done it without God, Y yo no lo hubiese podido hacer sin Dios. my wonderful husband, Mi esposo maravilloso, my family, mi familia and each one of you. y a cada uno de ustedes. Your prayers sustained us. Porque sus oraciones me sostuvieron, They kept us going. nos mantuvieron que pudiésemos continuar. We felt them. Nosotros las pudimos sentir. There is power in prayer, Hay poder en la oración and there is power in community. y hay un poder en la comunidad. Pierce could not have done this if he wasn't the little fighter that he is. Y Pierce no hubiese podido lograr esto si no fuera el guerrero que es. And I'm going to end with this. Y voy a terminar con esto. When God told Adam not to eat from the tree of knowledge of good and evil, Cuando Dios le dijo a Adán y a Eva que no comieran del árbol del conocimiento, it's because we are not to know what God knows. es porque nosotros no debemos tener ese conocimiento que Dios tiene, We can't handle it. porque no lo podemos soportar, We will mess up the future if we know the future. porque nosotros arruinaríamos el futuro si supiéramos nuestro futuro. That is why we just have to have faith. Es por eso que nosotros tenemos que tener fe. And during this time that we are living in, Y viendo el tiempo que estamos viviendo, I believe our greatest tool is our faith. sé que nuestra herramienta más grande es nuestra fe. Just as I did not know anything about cancer Así como yo no sabía nada de cáncer and chemo o quimioterapia and all that came with it, y todo lo que vino con ello, every day my faith led me todos los días mi fe me guió to the answers that only God could give me. me guió a las respuestas que solamente Dios podía And it darme. is the same faith that we will have to have as we endure these days. Y es la misma clase de fe que nos va a ayudar a sobrepasar los días que estamos viviendo. God will lead us. Dios nos va a guiar He will show us the next step y nos va a mostrar el siguiente paso. as long as we lean on Him for His understanding Siempre y cuando nosotros nos acerquemos a Él para tener su conocimiento and allow Him to guide us. y permitirle que nos guíe. But we cannot do that if we hold on to fear. Pero no podemos hacer eso si nosotros estamos deteniéndonos del temor, The fear will cripple us, porque ese temor nos va a paralizar, paralyze us, nos va a paralizar and prevent us from going forward to the
place God has for y nos us. va a prevenir a que vayamos al lugar que Dios quiere que vayamos. Don't let fear keep you from what God has for you. No dejes que el temor te impida llegar a donde Dios quiere que tú llegues. Don't let fear keep you from having children and the joy that comes with it. No permitas que el temor te detenga a tener hijos y poder gozar de ellos. If I've learned anything over these last 4 years, Y si yo algo he aprendido durante estos 4 años, but especially the last 2 years, pero especialmente los últimos 2, it's that without faith I have nothing, es que sin fe yo And no I- tengo nada. and I have to work daily to equip that faith. Y tengo que trabajar diariamente para equipar esa fe. I'm going to play one more video for you guys. Voy a poner un video, un último video, Shows a little bit of our cancer journey. y muestra un poquito de nuestra jornada durante el The cáncer. song that you're going to hear La canción que van a escuchar is the same song that I was speaking of as I laid on that hospital bed. es la misma canción que tengo, que yo escuché en ese cuarto de hospital, When they wheeled him back for that emergency surgery. cuando se lo llevaron a ese cuarto de operaciones de emergencia. Thank y'all. Gracias. When I walk through deep waters, I know that you will be with me. When I'm standing in the fire, I will not be overcome. Through the valley of the shadow, I will not fear. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. In the midst of deep sorrow, I see your light is breaking through. The dark of night will not overtake me. I am pressing into you. Lord, you fight my every battle. Oh, and I will not fear. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. You amaze me, redeem me, call me as your own. You amaze me, redeem me, you call me as your own. You're my strength, you're my defender. You're my refuge in the storm. Through these trials, you've always been faithful. You bring healing to my soul. I am not alone. I am not alone. You
¿Qué se puede decir después de esto? What can I say after this? Dios es bueno, God is good. Dios es fiel God is faithful. y ese es el Dios que creemos. And that's the God we believe. Y, wow. Wow. Em, Ashley, te honramos. Ashley, we honor you. Eh, es maravilloso ver cómo Dios pone personas en nuestras vidas It's wonderful to see how God places people in our lives para mostrarnos cómo debemos hacer las cosas. to show us how we're supposed to do the things. Y Dios ha usado a Ashley And He has used Ashley para mostrarnos la fe que tenemos que tener. to show us the faith that we're supposed to have. Yo sé que la mayoría de aquí somos mamás, ¿verdad? I know that most of us, we are mothers. Y tal vez tu batalla no es un cáncer, And maybe your battle is not cancer, pero tal vez hay problemas con nuestros hijos. but maybe there are problems with our children. Y yo quiero animarte And I just want to encourage you que esta fe que Ashley también tuvo, that this faith that Ashley had, tú la puedas tener con tus hijos. that you can have it with your own children. Que peleemos por nuestros hijos. To fight for your children. El enemigo quiere robarnos a nuestros Because hijos. the enemy wants to steal our children. Quiere robar una buena relación que tengamos con ellos. The enemy wants to steal the relationship that God wants us to have with our own children. Quiere que nos sirvan al Señor. He wants, the enemy wants for our children not to serve the Lord. Pero este es el tipo de fe que tenemos que tener como mamás. But this is the type of faith that we should have as mothers. Pelear por ellos con todo nuestro corazón. That we need to fight for our children with all of our heart. Y creer que el propósito para el cual Dios los trajo And believe that the purpose that God brought them se va a cumplir. is going to be fulfilled. Así que gracias, Ashley. So thank you, Ashley. I just want to say, Solo quiero decir algo. I know I mentioned it in my message, Yo sé que lo mencioné durante mi mensaje. but how thankful we are for this church. Es de que tan agradecidos estamos por esta iglesia. I know we haven't been here much since Pierce was born, Yo sé que no he estado aquí mucho desde que Pierce nació and it's not because we haven't wanted to be. y no es porque no hemos querido estar, I've spent the last 4 years fighting for my son, porque por los últimos 4 años yo he pasado peleando por mi hijo and we've had to take a step back from some other things. y tuve que dar un paso atrás de muchas cosas. But I just wanted y'all to know how important y'all were to our family and Pero- are to our family. Pero yo quiero que ustedes sepan que ustedes son muy importantes para nuestra familia. The support and love that we have had has been unimaginable. El apoyo inmenso que ustedes nos han dado ha sido inimaginable And we love you all. y los amamos And we're believing y creemos that this next year que este próximo año is going to be one of change for us. va a ser un año que va a cambiar para nosotros And that we're going to be able to be involved again. y que vamos a poder volver a estar aquí envueltos en la iglesia. To what degree, we don't know. ¿A qué nivel? Aún no lo sé, But that is our desire. pero ese es nuestro deseo. I'm turning 40 this month. Este mes estoy cumpliendo 40 años. So I'm believing year 40, we're going to enter into the promised land. Así que yo creo que como es el año 40 de mi vida, estoy entrando a la tierra prometida. So just thank you all. Así que gracias. And please know we're here for you too. Y quiero que sepan que también estamos nosotros aquí para ustedes. Amén. Amén. Wow. Qué hermoso. How beautiful. Gracias, Ashley. Thank you, Ashley. Y la verdad que toda la jornada que Ashley le tocó vivir en el hospital, And just to know all the journey that she has to go through while she was at the hospital. muchos de nosotros estuvimos aquí también en oración peleando. Many of us, we were here fighting too. Y algo que siempre a mí me llamaba mucho la atención And something that always caught my attention, es ver a nuestros pastores haciendo su trabajo. it was that for me to see our pastors to do their job. Ellos estaban sufriendo también toda esta situación. They were suffering also the situation. Y aquí vimos a nuestro pastor predicando todos los domingos, But we saw here our pastor preaching every Sunday. nuestra pastora sonriéndonos a todos siempre. Our pastora always smiling to us.
pasando esta situación. And they were going through the situation Y yo as creo well. que la familia pastoral que Dios nos ha dado And I know that the pastoral family that the Lord has given us nos ha mostrado y nos ha enseñado has shown us and has shown us cómo transitar una situación difícil. how to go through a hard situation. Tenemos que seguir haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. We have to do what God has called us to do. No podemos parar. We cannot stop. Yo quiero invitarlas que se pongan de pie So I want to invite you to stand up y vamos a terminar orando. and we're going to finish praying. Si alguno de ustedes necesita oración en esta mañana And if any of you needs prayer y quiere alguna situación con hijos, algo que estén pasando, yo creo que hoy es un día para que podamos interceder. and if there's any situation, it could be with your children or any kind of situation, I think it's a good time to intercede. Tenemos un Dios fiel, We have a faithful God, un Dios que está pendiente de cada uno de los detalles. a God that is always focusing in the details. Y que no se olvida de lo que estamos viviendo. And he doesn't forget what we're living. Quiero pedirle a nuestra pastora, And I'm going to ask our pastora si puede, if she can come, si tú puedes orar if she can pray por cada una de las mujeres for this woman y que Dios incremente nuestra fe. so God can increase our faith. Father, I just come to you in the name of Jesus. Señor, yo vengo a ti en el nombre de Jesús, So thankful for all that you've done for us. muy agradecida de lo que tú has hecho por nosotras, So thankful for your faithfulness, Lord. muy agradecida por tu fidelidad. And I pray for each and every one of us here today Y yo oro por cada una de nosotras aquí hoy, that you will increase our faith, que tú, Señor, que sea tu voluntad y que nos incrementes nuestra fe, that you will teach us, Lord, que tú nos enseñes, Señor, that you will never leave us or forsake us, que tú nunca nos dejas ni nos abandonas. and that we can trust in you completely. Y si nosotros podemos confiar en ti completamente, I know that your ways are not our ways, Lord, que yo sé que tus caminos no son nuestros caminos, but your ways, Lord, Pero- are always the best for us. pero tus caminos siempre son mejores. And Lord, I just ask, Y Señor, solo te pido, as we come to the end of this year ahora que estamos acercándonos al final del año and we come to the beginning of a new year, y estamos acercándonos al principio de un nuevo año, that you will be closer to us than you've ever been before. que tú estés más cerca de nosotros de lo que has estado Lord, that we will draw closer to you than we've ever been before. y que nosotros nos acerquemos más a ti de lo que nosotros nos hemos acercado anteriormente. I thank you, Lord, for this church and for these people, Te doy gracias, Señor, por esta iglesia y por esta gente, for these wonderful women, Lord, that por are estas here. mujeres maravillosas que están aquí. And I ask, Lord, that you go with us, Y yo te pido, Señor, que vayas con nosotras, that you just give us a blessed time during these holidays, que tú nos des un tiempo bendecido durante estas festividades, that you will be on our mind constantly throughout this month, Lord. que tú estés constantemente en nuestras mentes en este tiempo. And Lord, I just ask all of this in the name of Jesus. Señor, yo te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amen. Amén.